Hoy te voy a enseñar a hacer el acabado de piedra para maqueta con materiales muy accesibles. Vamos a usar unicel o hielo seco, como quieras llamarlo, y también gris pardo. Aquí es importante que cuando estemos trabajando el hielo seco, pues es tan manejable que puedes tú esculpir la estructura de la piedra que deseas crear. En este caso vamos a hacer un supuesto de montaña, solamente de uno de los lados. Este me puede servir a lo mejor para ambientar alguna maqueta que no tenga mucho espacio para generar todo el contexto natural. Yo puedo hacer una siluetilla pues con un poco de relieves, ¿no? Vamos a usar un exacto con un muy buen filo para darle la forma de cerros o de montañas. Va a ser una montaña rocosa. Entonces no importa mucho la perfección, solamente procura hacer lo más natural que se pueda, que se vea lo más real en cuanto a existencia. Cada vez vamos sacando texturas, relieves, formas rocosas, aprovechando el filo y los defectos que me van quedando con el exacto. Ahora, esto es con hielo seco, pero ¿qué pasaría si yo quiero hacer esta misma textura? Que aquí, por ejemplo, le estoy dando pues un poquito de volumetría a la superficie. Es un hielo seco, se corta muy fácil, pero lo mismo voy a tratar de lograr también pues con una superficie plana. Entonces vamos a ver. Ya acabamos, ya le dimos una forma de piedra. Ahora vamos a tomar un pedazo de gris pardo. Aquí estoy tomando gris pardo grueso. Y para la textura y recubrimiento voy a usar plastilita. ¿Sí? Esta es un poquito más espesa. Yo la procuré dejar sacar un poco para que quedara más espesa. Tú puedes tener una espátula o un pedacito de gris pardo o un palito de madera. Este va a ser para recubrir o embarrar esta pasta sobre el hielo seco y sobre el gris pardo. Está un poquito seca, pero a mí me gusta así porque queda un poquito pues más espesa, un poco más densa y queda una textura un poquito más marcada. Ya que le pongas la cantidad de pasta o de gesso a tu objeto, en este caso primero hicimos el recubrimiento en el gris pardo, ahora voy a cubrir el hielo seco, el unicel, con esta pasta porque yo después la necesito pintar, entonces no quiero que nadie se dé cuenta que usé
es hielo seco o que use otro material así de económico, entonces al recubrirlo con la plastilita resiste más, ¿sí? Se ve muchísimo mejor y no se nota que es hielo seco. Entonces tiene un manejo más cómodo cuando está recubierto con la plastilita. Vamos a dejar, ya que recubras todos los objetos, vas a dejar que se seque muy bien. Lo vas a dejar 15, media hora, según la cantidad de pasta que le coloques o cuando lo recubras, es el tiempo que se va a tardar. Entonces, sé paciente, tienes que esperar a que esto se seque perfectamente para poder pintar después. Ya que dejamos secar nuestras piezas, vamos a pintarlas, deben de estar bien secas. Voy a hacer un cerro con tonos marrones y un cerro o una montaña rocosa. Es bien importante que tú primero fondees la pieza con el color más oscuro. En este caso este cerro va a ser un poco más cálido. Vamos a fondearlo con el café, un café sombra tostada. Voy a procurar cubrir toda la pieza, todos los orificios, que se meta la pintura por cada grieta y por cada bajorrelieve que tenga la textura que yo procure generar, ¿verdad? Porque estoy haciendo pues algo natural, tiene formas irregulares. Entonces voy a presionar un poco el pincel de manera vertical sobre la superficie, con las cerdas hacer que se meta la pintura por todas los relieves de mi elemento. Ya que haya pintado toda la pieza, voy a usar un color amarillo, un mostaza, con un poco de blanco, para ahora ponerle luz a la superficie y realzar los elementos que van un poquito más elevados. Voy a hacer una mezcla. De preferencia no aplico el blanco directo porque se hace un color muy opaco, entonces ponle amarillo, mezcla amarillo y blanco para que se haga un amarillito pálido. Con un pincel grueso como este que estoy usando, vas a embarrar con cantidad de pintura suficiente e inclinando el pincel, observa cómo lo voy a hacer, de ladito, no con las cerdas directas sobre la superficie, sino que inclinado el pincel con las laterales de la brocha, voy dejando pintura, evitando que la pintura clara se meta en los bajorrelieves de mi cerro. Mira cómo se van evidenciando. ¿Sí? También hay que cuidar que se mezcle un poco con el café que pusiste debajo, ¿verdad? Entonces vamos a ir limpiando pincel, aplicando un poco más de color claro. Siempre estate limpiando los pinceles porque los vas a estar utilizando constantemente. Cuando usamos mucho pintura necesitamos limpiarlo, quitarle el excedente y volver a aplicar color. Voy a empezar ahora con dejar un poco de lado el cerro cálido de tierra y ahora voy a empezar con el cerro rocoso. Aquí voy a fondear con negro para lograr tonos grisáceos con el blanco, ¿verdad? Igual fondeo toda la pieza metiendo las cerdas del pincel y la pintura por todos los recovecos que quedaron con la plastilita.
es el mismo hielo seco, ¿verdad? De un lado, pues ahí con este del lado opuesto lo voy a pintar, pero yo ya que pinté toda la pieza, limpio mi pincel del negro, ¿sí? Y ya que tenga limpio esto, voy a poder agarrar pintura blanca. Puedes ponerlo en un pedacito de papel aparte o en una tapa para mezclar colores. Igual, inclinando el pincel, voy manchando con el blanco, voy manchando con la intención de que se mezcle con el negro y se vayan siendo tonos grisáceos. Esto es una montaña rocosa. Entonces vas manchando, vas degradando. Esto te va a ayudar a que tengas distintas tonalidades de gris, ¿verdad? Pasando por el negro en los más bajos relieves, en los objetos más profundos. Sé paciente, es ir degradando colores, es ir mezclando. Por eso es importante tener un pedazo de papel periódico, un cartoncillo para estar limpiando el excedente de pintura de mi pincel, agarrar más blanco, ir embarrando. Vamos a dejarlo a un lado. Ahora vamos a continuar con el otro cerro, limpiando nuestro pincel que no esté muy húmedo, agarrando un poco de esta mezcla que hicimos de amarillo con blanco e inclinando el pincel. Ya que está un poco seco, vamos a volver a darle una pasada para evidenciar las texturas. Inclinando el pincel, observa cómo lo estoy pasando muy superficialmente. Agarramos ya al final un poquito más de blanco, aún así mezclando para que quede un poquito marroncito, no es un blanco directo, y volvemos a embarrar. Es un trabajo muy sucio, muchachos. Te ensucias las manos, si quieres puedes usar guantes o, pues, como yo, no preocuparte mucho. Aquí lo importante es ir dejando mezclas de tono y así pues va viéndose un poco más realista, ¿verdad? Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro cerro. Ya se secó un poquito la pintura negra y gris que obtuvimos.
Limpiamos bien nuestro pincel para usar este pincel ancho y darle más luz a las texturas de piedra que estoy procurando recrear. Agarramos un poquito más de pintura blanca y igual jalando la pintura con la inclinación del pincel de manera lateral, vamos a ir jalándolo de manera homogénea, que no queden rayas, sino que no se vea la pincelada. Agarramos un poquito más de blanco, mezclamos un poco más grisáceo, ¿verdad? Para no agarrar muchísima pintura, y con ese pincel casi seco vas manchando de nuevo con este blanco. Ve cómo va apareciendo cada vez más piedra. Quizás sea necesario dejarlo un poco a que seque para volverle a dar otra pasada con el pincel casi seco. Ahora sí, ya que está seca nuestra pieza, miren los colores que quedaron, las texturas, ¿sí? Hay que esperar a que esto seque muy bien, quedó un poquito húmedo ese todavía. Mira qué padre quedó, parece un cerro de verdad. Pero es bidimensional, realmente solo tiene textura, el otro tiene un poco más de relieve porque usamos hielo seco o unicel. Ahora vamos a aplicar un poquito de floc, un poquito de follaje, un poquito de pasto en acerrín. Para pegar el floc o el follaje, estos arbustos sobre las piedras, te recomiendo usar silicón líquido, silicón en frío. Dejas o colocas el pegamento a la forma que quieres pegar este material, ¿verdad? Que está fresco, lo acomodas piececitas por piececitas en toda la superficie que pusiste pegamento, sobre todo en algunas grietas o en algunos bajorrelieves, se ve muchísimo más real. Ahora vamos a pegar el acerrín pintado o el pasto, que es una textura un poco más pequeña, a diferencia de la esponja para el follaje que usamos en la otra montaña. Entonces, te recomiendo pegarlo con pegamento 850, este pegamento blanco. Con la ayuda de un pincel vas a colocar el pegamento en las zonas que tú deseas que se vea esta textura vegetal o estas áreas verdes en tu cerro. ¿Sí? Como si estuvieras pintando, pero con pegamento. Es importante que pongas el pegamento en toda el área al mismo tiempo que necesitas con el área verde y no en partes, para que quede bien aplicado. Ya que pusimos el pegamento, ahora falta ponerle el follaje. Puedes tener una charolilla y sumergir la pieza si la tienes móvil, o aplicarlo con tus manos y presionar el material sobre el pegamento, ¿verdad? Y no importa la cantidad que le pongas encima, pero que sea de más para que quede bien pegadito, bien uniforme, bien pegadito, un poquito extra. Y volteamos la pieza, le damos unos golpetillos por ahí y va a quedar pues adherido lo suficiente. Y queda muy real, queda muy natural. A este también le podemos mezclar un poquito del otro follaje, ¿verdad? Le mezclamos texturas, le mezclamos materiales.
Obviamente el otro, de preferencia lo pegamos con el silicón en líquido o en frío. Hacemos la forma de los arbustos, agarramos el otro follaje, un follaje que no sea muy grueso, que sea pequeñito, que sea pedacitos chiquitos. Mira, este es un poquito más pequeñito, esponja que igual tú también puedes hacer en casa. Lo acomodamos y lo repegamos en las zonas que establecimos para este material. Prácticamente ya acabamos, ¿verdad? Acomodamos muy bien, que esto quede bien adherido, lo dejamos un rato a que quede bien pegadito y listo. Mira qué padre se ve. Sí, se ve muy real ahorita porque sabemos que lo acabamos de hacer ahorita juntos. Puedes aplicarlo en volumen, esta misma técnica. Mira esta pequeñita maqueta. Se ve bastante bien, ¿verdad? Es el mismo proceso, el recubrimiento con plastilita, es de hielo seco, que es este que hicimos, o puede ser en gris pardo, ¿verdad? Que solamente es textura sin relieve. Este tiene un poquito más de relieve, ¿verdad? Y es un volumen prácticamente. Espero que te sirva este mini tutorial. Próximamente vamos a seguir viendo otras alternativas para maquetas. Son muy funcionales y realmente lucen bastante bien y son sobre todo muy económicas. Con unicel o puede ser también poliuretano o con gris pardo, igual puede ser foam board, superficies planas.